Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque podemos juntos, los hermanos, en este día presentar, mi Dios, tu palabra y hablar de estos temas tan importantes que son, mi Dios, tu segunda venida, tu pronta aparición en gloria, para la cual tú quieres que tu pueblo se prepare. Queremos rogarte que tú bendigas a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos, Señor, donde está llegando esta señal, que puedan, Señor, participar con nosotros también en tu pronto regreso y darte la bienvenida cuando vengas en gloria. Amén. Bendice este panel con tu presencia, con Amén. tu espíritu, y ayúdanos, Señor, para presentar tu palabra con claridad y podamos todo comprender los acontecimientos que han de suceder pronto, concernientes, Señor, a tu segundo regreso. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Qué bien, tal como usted dijo en su oración ahí, vamos a tratar un tema que debe ser muy conocido por nuestros queridos oyentes. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema que debe estar latente. De hecho, nosotros nos identificamos como creyentes adventistas del séptimo día, simple y llanamente porque creemos en ¿qué, hermano Rodi? En la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad. Yo le digo a muchos bautistas, evangélicos y hasta católicos, le he dicho que si ellos creen que Cristo viene pronto en gloria, ellos también pueden llamarse adventistas. ¿No es así, mi hermano Jan? Así ¿Qué es. te parece? Es correcto. La segunda venida de Cristo es un mensaje glorioso, es un mensaje que está en la palabra de Dios. Y dice aquí una de nuestras notas que tenemos por acá, es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras, desde el día en que la primera pareja en el jardín del Edén se alejara apesumbrada de este hermoso jardín. Los hijos de fe han esperado la venida del Mesías prometido, que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Así que hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros que estamos aquí en este panel, que estamos transmitiendo estos programas, y también la esperanza de cada una de las personas que nos están escuchando en estos momentos. Amén. Ojalá que así sea, ¿no? Porque muchas veces yo sé que las presentaciones que hacemos a través de radio, televisión, internet, periódicos, letreros en las grandes carreteras, a veces hay personas que nos malinterpretan y creen que nosotros presentamos estos temas porque queremos ser diferentes quizás a los demás predicadores o iglesias, y no es así. Lo que queremos nuestros amigos y hermanos es crear conciencia de que si ha habido alguna vez en la historia de la humanidad que necesitamos presentar la verdad tal como está en Cristo Jesús, es en esta hora. Amén, así es. Mi hermano Rodi. Sí, pastor, y no hay nada que llene más de esperanza en este mundo que lo que vemos por todos lados es calamidad, tristeza, desastres naturales. Qué bueno poner nuestra esperanza en un futuro mejor. Que muchos políticos hoy lo están presentando como que ellos tienen la solución para los problemas, y la solución de la humanidad, ¿dónde está, hermano John? O un futuro muy prometedor. O un futuro muy prometedor, Sí. países prósperos, sus gobiernos prometen prosperidad, cuando en este tiempo la única esperanza que hay es en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que Amén. la gran mayoría de los cristianos quieren escuchar hoy, detrás de sus púlpitos en su respectiva iglesia, que el ministro, el pastor o el líder religioso les provea mensajes
de esperanza, pero mensajes prometedores. Pero verdaderamente cuando nosotros entremos de lleno a este cuadro de la segunda venida de Cristo, nos damos cuenta de que tenemos que enlazarlo también con las señales de la segunda venida de Cristo, donde nos dicen a las claras de que Cristo está a las puertas, y verdaderamente el cuadro que presenta la Biblia no es un cuadro muy prometedor, que digamos. Para esta tierra, por supuesto. porque hay que hacer una distinción. Se oye mucho de prosperidad, de paz y de unidad cristiana. Todo eso es bueno, se oye bueno. Pero no podemos olvidarnos, mis amigos, que la palabra de Dios nos dice que cuando nos digan paz y seguridad, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, es un texto muy conocido por todos nosotros. Quizá ustedes lo podemos leer, porque siempre tenemos audiencia que se están agregando en diferentes países, diferentes emisoras a este programa. Bueno, ¿sabe una cosa? Me compartía un señor aquí en la prensa norteamericana, supuestamente este es un señor experto, y me decía que no importa el programa que sea, televisión, radio, político, religioso, no importa, siempre lo que nos siguen son un 10 a 15% es la audiencia constante o siguiente que tenemos. Eso significa que cada día tenemos un 80-85% gente que por primera vez sintonizan o vienen en contacto con estos mensajes. Así que es importante que mantengamos latente esto. Cuando usted oye a políticos o religiosos decirle que sí, que en esta tierra podemos obtener, Dios nos ha llamado a ser prósperos, a crear una paz, como que va a durar por toda la eternidad, créame, eso no viene de Dios. Porque la Biblia nos dice, nos describe que antes de la segunda venida de Cristo vamos a seguir viendo calamidades por donde quiera, caos creado por el hombre y también, ¿acaso Cristo no lo dijo? Vamos a entrar en las señales. Oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Lean por favor, mi hermano Rodi, ¿usted lo tiene ahí? Sí. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 3. Sí. O 1 al 3, pueden leer, que lo lean, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que mi hermano Jan y mis amigos ahí, creo que es claro en la Biblia, cuando nos digan paz, prosperidad, cuando escuchamos que en esta tierra Dios nos ha plantado para, demostremos al mundo que somos una iglesia rica, próspera, recordemos las palabras que están aquí en las Sagradas Escrituras. Cristo dijo acerca del Evangelio. ¿Qué fue lo que dijo Mateo 24:30 en cuanto a la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que dijo él? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice Mateo 24:30, ¿dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, todos los países del mundo van a ver venir a Cristo por segunda vez. Y verán, dice el versículo, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué creen ustedes que se lamentarán prácticamente casi el mundo entero? ¿Por qué se lamentarán? Bueno, la primera razón es porque la mayoría de la gente no espera o no se ha preparado para este acontecimiento tan importante. Pienso que este acontecimiento es otra señal que dice que Cristo vendrá como un ladrón, en un momento que la gente no lo espera. Fíjense, estamos viviendo en un mundo, es cierto, que aunque se oye de paz y seguridad, de mucha turbulencia, violencia, pecado, por donde quiera. Y a veces nos agobiamos, nos sentimos, yo pienso, el mundo que no tiene a Jesús, el hombre que no tiene esta bendita esperanza, ¿cómo estará en estos tiempos? ¿Cómo podrán vivir en paz?
Por eso vemos a la gente dedicándose a las drogas, a las bebidas, al placer, tratando de acallar o tratando de encontrar un escape para su vida. Cristo nos deja unas palabras allí en San Juan 14, 1 al 3, que yo creo que si fueron relevantes en los días de los discípulos, son más verdad presente para nuestro tiempo. Así mismo. Léalo. Bueno, Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Os tomaré a mí mismo, diciéndole a sus discípulos. Esa frase, hermano Jan, y os tomaré a mí mismo. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos? ¿Y qué será lo que Jesús estará tratando de decirnos a todos nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios hoy día? O sea, Cristo prácticamente allí en estos textos son versículos de esperanza, ¿verdad? Cristo le estaba prometiendo a sus discípulos y también nos los promete a nosotros que estamos viviendo en estos días finales de la historia de esta tierra, que no nos turbemos. ¿Por qué? Porque Cristo se ha ido a donde su Padre y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces Cristo les promete, si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, Cristo está dispuesto a llevar a aquellos, pero aquellos que estén preparados. Aquellos que se han identificado con el carácter y la vida de Jesús. Exactamente. Eso es muy importante. Perdón, porque me llama mucho la atención, porque van a haber dos grupos. Aquellos que estuvieron preparados y, como usted dice, que se identificaron con el carácter y la vida de Cristo, vivieron una vida de obediencia, pero también estarán el grupo de aquellos que van a lamentar. Dice, y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentar? Porque lamentablemente cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a haber una segunda oportunidad de salvación para aquellos que no se identificaron con Jesús, que no quisieron vivir una vida de obediencia. Y me gustaría mencionar brevemente aquí un texto en 2 de Tesalonicenses 1, donde habla precisamente de esa venida de Cristo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y el versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución, o sea, castigo, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que van a estar lamentándose. ¿Por qué? Porque hay por ahí una enseñanza muy popular en el mundo cristiano, que de eso vamos a estar quizás hablando en programas posteriores, donde se enseña a las personas que cuando Cristo venga y se rapte misteriosamente a la iglesia, los que se queden aquí, o sea, los que son dejados aquí en esta tierra, van a tener un tiempo de preparación de 7 años. O sea, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, pero eso no es bíblico. No. Aquí estamos viendo solamente en 2 textos, Mateo capítulo 24, versículo 30, y Juan 14, del 1 al 3, y 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, donde van a haber dos grupos, aquellos que se prepararon y los que se y aquellos que van a lamentar, porque no hicieron una preparación debida, porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a haber una segunda oportunidad de vida eterna, lamentablemente. Por eso dijo Jesús, os tomaré a mí mismo. Amén, así es. Es la iglesia que se ha identificado otra vez con la experiencia de Jesús. Yo sé, vamos a preparar, vamos a presentar un estudio completo, seguro, acerca del rapto en otros programas. Pero siguiendo esta línea que trajo aquí mi hermano Jan, en Mateo 7, 21 y 22, vamos a leer aquí porque esto es muy importante, mis amigos, que nosotros podamos entender. No es como se dice, muy a menudo se escucha en las iglesias modernas, que todo el mundo es un hijo de Dios. No, todo el mundo, por la gracia de Cristo, puede llegar a ser un hijo de Dios, pero hay una verdad bastante seria en la palabra, que nos dice que el mismo Jesús hablando, note bien allí, mi hermano Rodi, capítulo 7, versículo 21,
22 y 23 de Mateo 7, por favor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, Cristo le estaba hablando ahí a qué tipo de audiencia, a qué tipo de persona era que le estaba hablando. Mientras el hermano John hablaba ahorita, yo decía, bueno, no solamente los que creen el rapto, ¿cuántas doctrinas hay hoy en este mundo que aseguran que creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? ¿Crees solamente? O sea, aquí vemos en Mateo capítulo 7 que aquí se está refiriendo a personas que decían que Cristo era su Señor. Personas que decían que obedecían o que creían y aceptaban a Cristo como su Salvador personal. Mi hermano Rodi, Profesos cristianos. Y mi hermano Jan, y ustedes ahí que nos están escuchando, que hacían milagros, que supuestamente estaban profetizando. Echaban fuera demonios. Óigame, eran señales bastante fuertes, y sin embargo Cristo le dijo, no os conozco, nunca lo conocí. Hacedores Ahora de una pregunta, ¿en qué consistiría entonces? Porque Jesús dijo, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaría envuelto, qué está relacionado a la voluntad del Padre? ¿Con qué? De acuerdo a la Biblia. Con la obediencia a la ley de Dios, de acuerdo a Salmo 40, versículo 8. Léalo, por favor. Vamos a leerlo rapiditamente. Porque esto es importante. Ustedes van a notar o han notado a través de todos nuestros programas, ya bien sea en inglés o en español, nosotros tratamos de presentarle la Biblia y la Biblia sola. Vamos a estar compartiendo siempre notas de libros como El conflicto de los siglos, El deseo de toda la gente, y vamos a seguir haciéndolo, pero lo hacemos sola y únicamente para ir confirmando lo que la palabra de Dios nos habla aquí, ¿verdad? O sea, vamos a ver en Salmos 47 y 8. Esto, dicho sea de paso, esto es una profecía mesiánica. Dice, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo relaciona la voluntad, el hacer la voluntad del Padre, aquí la palabra de Dios, con qué? Con la obediencia. Con tener qué cosa. La ley de Dios. La ley de Dios en nuestros corazones. Que dicho sea paso, esa era la promesa del nuevo pacto. Así de acuerdo a Hebreos 8. Versículo 10 en adelante. Y vale la pena mencionar, pastor, porque muchas personas tal vez ponen en duda esto que nosotros estamos diciendo, que la voluntad de Dios está relacionada con la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, tal como lo leímos en el Salmo 47 y 8. La palabra maldad en nuestras versiones de Mateo 7:23, en otras versiones dice iniquidad. Iniquidad. Esa palabra en griego, amigos oyentes, es anomía. Y anomía significa, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, dice que significa maldad, iniquidad, impío, transgresor de la ley. Lawlessness en inglés. O sea, lo que transgreden la ley de Dios. Ese es un impío. También significa violación de la ley o transgresión. O sea, Cristo, aquellos que profesaron ser cristianos, que echaban fuera demonios, que profetizaron en su nombre, que hicieron muchos milagros. Que se presentaban al mundo como eran los representantes de Dios. Así es, pero no estuvieron dispuestos a obedecer la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque enseñaban desde sus púlpitos en sus respectivas iglesias mensajes tales como Cristo clavó la ley en la cruz cuando murió. Ya no hay que obedecer, por ejemplo, el cuarto mandamiento que tiene que ver con la santidad del sábado, porque eso fue dado solamente para los judíos. A este grupo de personas en el tiempo del fin, Cristo les va a decir, apartados de mí, no os conozco, violadores o transgresores de mi ley. O como la iglesia popular que ha enseñado, o que enseña que ellos tienen el poder de cambiar la ley de Dios, y la gente, millones y millones de personas, así como estuvimos alguna vez nosotros también creyendo en eso, le hacen creer al mundo que se va a perder por no hacer la voluntad del Padre, como dijo Jesús, que en ellos tienen el poder para cambiar la ley de Dios. Y eso eso ni Dios mismo lo puede hacer, como vamos a seguir viendo. Vamos
a proceder aquí, a seguir con el tema de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Hay una nota que yo quisiera que usted la leyera ahí, mi hermano Rodi, por favor. Está en El conflicto de los siglos, página 347. Sí, dice que la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Amén. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Amén. Esa es Gloria una a Dios. cosa a través de la historia de la iglesia cristiana, y podemos y vamos a ver no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, la bendita esperanza Esa ha sido la esperanza de todos los patriarcas. desde Enoc, lo vamos a leer, hasta nuestros días. No de nosotros que estamos detrás de estas cámaras. No, claro que no. O estos micrófonos, ¿no? Y ahí, eso es lo que ha llevado adelante a millones y millones de hombres dispuestos, y mujeres también, niños, jóvenes, de entregar hasta su vida por esta bendita esperanza. Amén. Así. Y yo pregunto, ahora que estamos viviendo y viendo las señales de estos últimos días, ¿por qué vamos ahora a permitir que el desánimo, el engaño, el pecado nos arrebate de nuestras vidas esa bendita esperanza? Qué hermosas palabras que leyó el hermano Rodi en esa última frase. Esa esperanza estaba en los corazones de estas almas fieles. Dice que ni las penas podían apagar ni las pruebas disminuir. Amén. Qué lindas palabras, porque a veces el cristiano tiende a desanimarse fácilmente. ¿Será porque hemos perdido ya la esperanza en la segunda venida de Cristo? Porque estos fieles hombres de Dios del antiguo, ni las pruebas, ni las penas, ni nada podía disminuir o apagar esa bendita esperanza en sus corazones. Yo conozco muchas personas que han dejado de militar en los caminos del cristianismo. Yo conocí a un compañero de trabajo hace muchos años atrás, cuando vivíamos allá en el estado de New Jersey, que me di cuenta que era cristiano porque verdaderamente su apariencia no lo demostraba ya. Y yo le pregunté, ¿por qué abandonaste los caminos del Señor? Y dice, me cansé de oír de que Cristo venía y nunca viene. Wow. O sea que esa esperanza siempre debe estar latente en nuestros corazones, y esa bendita esperanza de la segunda venida de Cristo nunca debe de apagarse a pesar de las pruebas más duras, ni nunca debe disminuir de nuestras vidas. Amén. Amén. Esa debe ser una esperanza que rija nuestro andar diario. Correcto. O sea, cuando esa esperanza se convierte en el centro de nuestra vida, nada la puede quitar. Pero si ponemos la esperanza en la segunda venida de Cristo, la ponemos a un lado por las cosas de este mundo, sabemos que se va a eclipsar. Sabemos que el enemigo, Satanás, el modernismo que está entrando, todo, nos va a llevar por un camino que nos va a alejar cada día más de esa esperanza. Ahora, cuando yo veo esto, en este momento de la historia de este mundo, como le decía ahorita, pastor, no hay nada que aliente más el corazón que poner la esperanza, cuando no tenemos nada, cuando se acaba todo, poner la esperanza en que Cristo va a venir pronto. Ahora, Amén. qué triste tener la esperanza puesta allá, en la venida de Cristo, como hay muchos cristianos profesos, como leímos ahorita en Mateo capítulo 7, y que cuando Cristo venga nos diga, hacedores de maldad, Apartados de mí. apartados de mí. Qué triste, ¿verdad? ¿Y por qué fue? Porque no estuvimos dispuestos a estudiar la Biblia y a tratar de ver qué Dios pide de nosotros. ¿Cómo yo tengo que prepararme para ese encuentro? Porque es una preparación necesaria, como decíamos ahorita, a la cual si llegamos al final sin esa preparación. Claro. Mira, hay un personaje en la Biblia que podemos identificarnos con él. Vivió en un tiempo de mucha violencia, de acuerdo a la Biblia, en Génesis, capítulos 5 y 6. Habían pasado más de 2000 años, 2000 años que no estaban esperando al Mesías y no llegaba. El mundo estaba lleno de pecado, pero este señor se mantuvo como viendo al invisible. Amén. La Biblia dice que caminaba con Dios. Y el caminar de él, de acuerdo a como describe la Biblia, era un caminar constante.
Así mismo. Él daba testimonio de que su experiencia no era de esta tierra, a pesar de que habían pasado unos 2000 años casi, unos 2000 años, y que su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, y todos decían que venía el Mesías. Dicho sea paso, en su tiempo, cada vez que nacía un niño varón, decía, este puede ser el Mesías, este es el Mesías. Y este señor, ustedes lo tienen ahí, está en Judas 1:14. Nota cómo describe la Biblia de este hombre que puede ser un ejemplo para nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, mis amigos y hermanos. Léalo, por favor, hermano Rodri. Se encuentra en Judas 1:14, ¿verdad? Sí. Dice que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué estaba profetizando Enoc? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ahora, nos debe esto a nosotros desanimar, porque Enoc haya profetizado. Hace tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es todo lo contrario. Esto nos debe dar testimonio a nosotros que ustedes y nosotros estamos viviendo hoy día en que el cumplimiento el testimonio de todos estos profetas y estas señales que estamos viendo, porque aún la burla, el descontento, el desánimo, es una señal inequívoca, de acuerdo a la Biblia, de que Cristo está a las puertas. Sí, pastor. ¿Me permite darle una cita? Porque para ir dando citas bíblicas, o dígalo, usted iba a decir. Bueno, mientras buscamos. yo le decía que esta ha sido la esperanza de todos los patriarcas y todos los profetas. Claro. La segunda venida de Cristo. Sí. Y si vamos a ver por el tiempo, ellos tuvieron esa esperanza hace unos 4.000, 5.000, bueno, desde, como decía el hermano Lopera, desde el mismo Génesis, cuando fueron expulsados de allí Adán y Eva del jardín del Edén, ellos pusieron su esperanza en que para regresar allí tenía que suceder este acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Okay. Ahora, han pasado unos 6.000 años según el registro bíblico. Claro. Ahora, ¿se desanimaron ellos porque no sucedió en su tiempo, Lopera? Por ejemplo, Adán pasaron 1.000 años. No. Digo, casi 1.000 años, 900 años más o menos. Se desanimó Abraham, se desanimó Enoc porque no veía que el acontecimiento iba a suceder en su tiempo. Porque tenían puesta su vista no en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Y vamos a leer el otro caso de otro patriarca, pero Sí. antes usted tenía un texto, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí hay unas palabras que la estamos escuchando casi constantemente hoy por los mundanos, por los burladores, así como hubieron burladores en los días de Noé. Enoc, que vivió antes del diluvio. Note bien cómo el apóstol Pedro nos advierte. Según de Pedro 3. Léalo, mi hermano, ahí Rodi. Capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Perdón, vamos a hacer un paréntesis. Otra vez, ¿no es eso lo que escuchamos casi constantemente? Constantemente. El apóstol Pedro nos dice que eso iba a ser una de las señales, de las muchas señales de que Cristo estaría en la puerta. Sigue leyendo, por favor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ok, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok, ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estos burladores dicen, mira, ahí está el cielo, ahí está la tierra,
Esto ha permanecido desde siempre. Y como siempre lo hemos visto, esto va a seguir para siempre. O para los que se mueren es para el que Cristo viene. También. Esa es otra expresión que hemos escuchado. Claro. Y el apóstol Pedro aquí nos está dando unas palabras bastante solemnes, ¿no? Está diciendo que iba a ser una de esas señales, el escuchar estos burladores. Así que nuestros amigos, si usted ha sido uno de esos burladores, óigame, la palabra de Dios nos dice que el Señor ha venido teniendo paciencia para con usted, sí, para conmigo, para que nosotros podamos entrar en esta experiencia. Porque hablando de Enoc no vio la venida de Cristo venir en gloria. ¿Pero qué pasó con Enoc? Fue llevado al cielo. Vivo, sin ver la muerte. Yo hermanos, y ustedes me han escuchado a mí muchas veces decir, yo por lo que veo, las profecías cumplidas, y en este programa una de las cosas que nos distinguimos es traer profecías cumplidas o al cumplirse ya al pie de la letra, que Cristo está a las puertas. Estamos viviendo en una generación que puede ser la generación que yo llamo la generación de Enoc, que seamos trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo. El libro de Hebreos nos habla de otro personaje. Hebreos. Sí, habla de Abraham, otro gran patriarca, el padre de la fe, como es conocido, de acuerdo a Hebreos 11, del 8 al 10 y el versículo 16. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la esperanza de Abraham no estaba puesta en esta tierra, estaba puesta en esa ciudad maravillosa, en esa Canaán celestial. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, no solamente él, sino también toda su descendencia. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es la ciudad que fue a preparar Cristo Jesús, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, que lo leímos al principio. Si yo me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, Abraham murió, está durmiendo. ¿Así? Durmiendo. Cuando Abraham despierte, pensará él, habrá sentido él que estuvo durmiendo en el polvo, como se dice también comúnmente, muerto por más de 2000 años o 4000 años. No, ¿qué va? No, porque el sueño va a ser como, y ese es otro estudio para otro día, ¿no? Es como un abrir y cerrar de ojos. Así que Abraham está allí, y cuando él despierte, él no va a creer que estuvo durmiendo 4000 años. No, él creyó que durmió y despertó, pero murió con la esperanza y la seguridad de vivir ¿dónde? En la Canaán celestial. En la Canaán celestial. Él sabía que el Mesías vendría a buscar a su pueblo como suyo. Y así Job, mi hermano Rodi, en Job capítulo 19, este siervo, un hombre que la Biblia dice que era perfecto, justo. Léalo, por favor. La esperanza también de Job que era esta. Oigan como él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, dice Job. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oiga eso. O sea, Job estaba pasando por una tribulación bien fuerte, y en medio de esa tribulación dice: yo sé que mi Redentor está vivo. Amén. Y aunque yo muera y mi cuerpo se deshaga, yo sé que mis ojos, con estos ojos, o sea, Job tenía la esperanza en la segunda venida de Cristo, resucitar, volver a vivir y ver a Cristo venir, ¿qué? Venir para premiar a aquellos que hicieron su voluntad. Y otra gran verdad que Job presenta aquí:
la venida de Cristo será visible. Amén. ¿Ah? Lo voy a ver. Lo van a ver mis ojos. ¿Ah? Visible. No de una forma escondida. Mis ojos lo verán, dice. Ajá. Eso, yo pienso, pastor, que esto para nosotros que estamos aquí transmitiendo estos programas, para las personas que están en sintonía o nos están escuchando en estos momentos, debería ser un aliciente, debería ser una esperanza, porque estos hombres, estos patriarcas, a pesar de que ellos también confrontaron tantas pruebas duras en su vida, aquí en esta tierra, en su peregrinaje en esta tierra, nunca perdieron la bendita esperanza de gozar de esa promesa maravillosa de estar algún día en la patria celestial. Amén. Nosotros como cristianos nos desanimamos fácilmente. ¿Qué está pasando con el mundo cristiano hoy? Por cualquier prueba insignificante, diríamos, estamos ya, renunciamos a la esperanza bendita tal vez que debemos siempre tener en nuestros corazones. Y ese no debe ser en nuestro sentir, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Deberíamos siempre, como leía el hermano Rodi en esa hermosa cita del conflicto de los siglos, que siempre debe en nuestros corazones latir es una alegría y una esperanza que ni las penas pueden apagar, ni las pruebas puedan disminuir. Esa debería ser nuestra esperanza siempre. ¿Sabe? Hablando de Abraham, de Job, el mismo Enoc, David, que vamos a leerlo, estos hombres ni siquiera han visto 1% de las señales que nosotros estamos viendo de la segunda venida de Cristo. Así es. Y sin embargo su fe fue inconmovible. Amén, gloria a Dios. Fue una fe firme. Inquebrantable. Inquebrantable. Y nosotros que estamos viendo el despliegue cumplirse, viendo cómo el poder del anticristo prácticamente ha acaparado, se dice, ¿no? Ha tomado cautivo al mundo, que el poder del falso profeta, el protestantismo apóstata, ha prácticamente engañado al mundo entero. Nosotros que estamos viendo todas estas calamidades por donde quiera, nosotros que estamos viendo el cumplimiento exacto de las profecías. Y aquí estamos hablando de individuos. ¿Caemos en duda? Aquí estamos hablando de individuos, pastor. Yo hago una pregunta. Esos hombres, como usted lo acaba de mencionar, tenían una fe inquebrantable. Yo pienso, yo me imagino, si la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy, en este tiempo, con tantas evidencias que usted acaba de mencionar, con tantas señales cumpliéndose diariamente ante nuestros ojos, que nos dicen a las claras que Cristo está a las puertas, tuviesen una fe tan inquebrantable como la de Abraham, como la de Job, como la de Enoc y todos estos otros patriarcas, yo pienso que toda la hueste de Satanás temblaría con una iglesia así. Amén. Pero Satanás está tranquilo, porque la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy no tiene ni la mínima esperanza de lo que hoy es hoy la segunda venida de Cristo. Es cierto. ¿Por qué? Porque está viviendo en delitos y en pecados, en deleites. Y es por eso que Satanás está tranquilo. Porque una iglesia así, Satanás no tiene nada que temer. Una iglesia que está dormida. Es correcto. Mira, David, ¿cómo fue la experiencia de David? Mi hermano Rodi, léalo por favor, Salmo 53. David dijo, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Óigame eso. ¿Cómo es? O sea, ¿Cómo vio David que vendría la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo va a ser el evento más ruidoso que va a haber en este mundo. De más escándalo. De más escándalo. ¿Por qué? Dice que se va a tocar la trompeta, los ángeles van a hacer, va a haber ruido, va a haber conmoción en la tierra. Va a ser un evento bien glorioso. David entonces fue uno de esos hombres que sin ver ni 1% siquiera de las señales, puso su fe en esa bendita esperanza. Isaías. El profeta Isaías también habló en su libro, Isaías 35 y el versículo 4, decid a los de corazón apocado. Ese es un llamado para las personas que nos están escuchando en esta hora, que tal vez han perdido ya esa esperanza. Dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Alabado sea el Señor. Amén. O sea, aquí hay algo muy importante. Yo quisiera que me ayudaran a presentar a nuestros
ahí televidentes o radioescucha o por las páginas sociales, donde quiera que se esté presentando este programa, ¿no? Noten aquí que dice que Él viene con retribución, con pago. ¿Ah? ¿Por qué será que Él viene con retribución y pago? ¿Será que Él estará llevando un juicio anteriormente a venir aquí? Eso va a ser otro estudio ahí para el futuro, que vamos a presentar desde aquí estos micrófonos. Ya. Contestando su pregunta, volvemos y caemos a lo que dijimos al principio. Van a haber dos grupos. Aquellos que no estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, aquellos que perdieron su esperanza en la segunda venida de Cristo, aquellos que no se identificaron con Jesús, como usted lo estaba mencionando, para ellos va a venir retribución, o sea, castigo, como leíamos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Pero dice, pero con pago, o sea, Cristo viene a recompensar a aquellos que sí estuvieron dispuestos. Yo sé que usted tiene el texto ahí en Apocalipsis, me leyó el pensamiento. 22, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí está el pago para recompensar a cada uno según sea su obra. Este texto muy importante, mis amigos, ahí que nos escuchan, porque se nos ha bombardeado constantemente la idea en la mente de que solamente creemos y vamos a ser salvos. Creed y ser salvos. Aquí dice Jesús que Él viene a recompensar a cada uno según qué cosa sea su obra. Así que es cierto que somos salvos por la fe. Por gracia. Por gracia. Sois salvos, dice el apóstol Pablo. Pero si es verdad que estamos en esa gracia, que estamos en esa fe, ¿qué es lo que automáticamente se va a ver en nuestras vidas? Bueno, los que tenían, los apóstoles, los patriarcas de los que hemos hablado, ellos tenían esta esperanza, la segunda venida de Cristo, y ellos no se dejaron amordar por el mundo ni por las costumbres que estaban cerca de ellos. No, ellos tenían la ley de Dios escrita ¿dónde? Según la Biblia, según David, ahorita leímos. ¿Dónde tenía la ley? En sus corazones. En sus corazones. O sea, cuando la ley está en el corazón, del corazón dice la Biblia que emana la vida. O sea, la vida de ellos era obedecer a ¿quién? Era obedecer a Dios. Amén. Por eso tenían esa esperanza. Cuando tú tienes esperanza y la ley rige tu vida, nada puede quitarte esa esperanza. Pero cuando tú tienes una conciencia culpable, tú lo que no quieres es que Cristo aparezca. Correcto. Contestando la pregunta que usted hizo, aunque somos salvos por gracia, como usted lo dijo, los frutos de la fe nos llevan a tener buenas obras, obras pero de obediencia, obras de obediencia a la voluntad de Dios, obras de obediencia a la ley moral de Dios. Dice el libro de Lucas, ¿se acuerda cuando leímos Mateo 7, 21 al 23, sí, que usted lo leyó? Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. En fin, dice Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, las obras, aunque no somos salvos por obras, pero van a jugar un papel fundamental en la decisión final en el juicio investigador. Amén. Bien sea para salvación eterna o para perdición eterna. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, si nosotros, obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, a través de la obediencia a su palabra, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, si el cristiano que dice ser cristiano, dice que es seguidor de Cristo, pero no está obedeciendo lo que dice el Señor en su palabra, pues lamentablemente la recompensa que va a recibir en el tiempo del fin ese cristiano o ese profeso cristiano va a ser la muerte eterna. Claro, eso es lo que dice Santiago. No, y la Biblia lo que dice que el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? En Él se purifica. Se purifica a sí mismo. Así mismo, así como Él es puro. O sea, si tenemos la esperanza de ver a Cristo, no podemos vivir una vida de pecado. Una vida de pecado, desobediencia, una vida disoluta, de llevar yo lo que yo quiera. No. Si yo tengo esa esperanza en Él, me voy a purificar. Santiago 2:17, por favor. Antes de ver cuál fue la esperanza de los apóstoles. Porque hemos venido trayendo desde Enoc y podemos llevarlo desde Adán.
hasta la venida, hasta cuando Cristo vino por primera vez. Esa es la nota latente que ha habido en los hijos de Dios, es esa venida de Cristo. Amén. En gloria. Y la diferencia de todos esos hombres a nosotros, otra vez, es que a nosotros se nos ha tocado vivir, como yo me gusta ilustrar, en el año 119, con 11 meses y 29 días. ¿Se acuerdan de Noé? Sí. Noé le dio Dios a la generación antediluviana 120 años. Y yo le he preguntado, cuando voy a predicar a diferentes sitios, le digo, bueno, ¿cuándo era más urgente el mensaje que dio Noé? ¿Al principio de sus 120 años o al final de los 120 años? Al final de los 120 años. Pero sabe que era más relevante. Pero ¿sabe cuándo fue que los burladores empezaron a atacar más a Noé? En el año 119. O sea, 11 meses. O sea, ya cuando se estaba por terminar. Porque decía, ¿dónde está Noé? Tú has estado predicando que venía un diluvio. ¿Dónde está el diluvio? ¿Dónde está la esperanza? Como decía el apóstol Pedro. ¿Dónde está Noé? En Santiago 2:17. Dice, bien. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Es muerta. El hermano Jan decía hace un ratico que cuando viene Cristo, Él viene a traer un galardón. Usted no lo decía, lo leía. Sí. Lo parafraseó. O para vida eterna o muerte eterna. La fe, dice la Biblia, mis amigos. El usted oír a esos predicadores, si no le hagan caso a esos, nos llaman legalistas, nos llaman judaizantes. Fanáticos. En micrófonos abiertos como este, lo escuchamos por ahí en inglés, en español. Mira que esta gente quieren llevarnos de nuevo a judaizar. No, mis amigos, esto no es judaizar. Esto es vida o muerte. Esto es de vida o muerte, mi hermano. Tu vida, ministro que me escucha, está ahí. Y la vida de tu congregación, líder que nos escucha en esta hora, en ti va a recaer la sangre de muchas almas. Si tú no abandonas esos prejuicios religiosos y vienes a la Biblia sola. Es que la palabra de Dios es clara. Dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, el que dice yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, Señor, Señor, como decía Mateo 7:21, dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ahí están las obras que habla Apocalipsis 22, que lo leímos, y dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esas son las obras que van a determinar nuestro destino eterno, bien sea para salvación o para muerte eterna, o para perdición. El versículo 20 de Santiago 2:10, otra vez, porque las obras en el juicio van a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Si muerto para siempre, destruido para siempre, o vida eterna en Cristo Jesús. Léalo. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Está muerta. Yo pregunto, ¿cuál obra? ¿Cuáles serán las obras? Es que la persona que ha sido salvada del pecado, esa salvación lo va a llevar a él a vivir una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque el pecado es todo lo contrario a la obediencia. El pecado te lleva a la muerte. Y a la desobediencia. Y a la desobediencia. La salvación te lleva a la vida y a la obediencia perfecta nuevamente a esa ley. Porque cuando nosotros estamos en delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2:1, antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Al Cristo rescatarnos del pecado, nos lleva a empezar a vivir una vida de obediencia. ¿Para qué? Para no volver nuevamente a ser esclavos del pecado. Esas son las obras. Las obras son los frutos de la salvación que Cristo nos ha ofrecido, Amén. que Cristo nos ha dado. Yo no sé si por qué las personas no quieren entender el concepto tan sencillo de entender. Es verdad. Pero otra vez, por eso Cristo nos dice que el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En Santiago 2:12, dice allí cómo vamos. Yo pregunté cuál es la base que se llevará, o la regla
en el juicio. Ahí lo dice la palabra. Dice, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, ¿cuál es la ley de la libertad? Bueno, ¿De acuerdo al mismo capítulo 2? Si leemos el versículo, si leemos un poquito anterior aquí mismo en Santiago, la misma Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, versículo 11, perdón. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿A qué ley se está refiriendo ahí? La ley de los 10 mandamientos. O sea, Okay. el decálogo que Dios escribió en 2 tablas de piedra y se los dio a Moisés. Porque quien piensa, no, esa ley es la ley de Moisés. Esa ley no es de Moisés. Fue Dios que la escribió. Dios la escribió con su dedo, las 2 veces que se dio escrita con el dedo. Y Dios promete escribirla ¿dónde? En el nuevo pacto. En el corazón nuestro. O sea, Hebreos no hay cambio 8. de ley. Lo que cambia es qué cosa. El lugar donde la ley está escrita. Claro. Ahora, nos encontramos con otro problema, pastor. La iglesia popular, la iglesia católica enseñó o enseña que ellos tienen el poder, como usted decía ahorita, o la autoridad de cambiar la ley de Dios. Y así lo han enseñado, y el mundo protestante acepta el decálogo hoy, no Del de papado. la Biblia, no el que Dios escribió con su dedo, El del papado. el de la iglesia de Roma. Claro, sí, O sea, y eso ha venido metiéndose en el mundo religioso, pero se van un poco más allá hoy. Todos los predicadores modernos, los que escuchamos por donde quiera, por internet, por donde quiera, es la ley de Dios no es necesaria hoy. Fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Si tú Fue estás clavada. en Cristo, tú estás salvo y vas para el cielo. Eso es un engaño moderno. Bueno, por eso leíamos que Cristo lo va a decir aquel día, yo no lo conozco a ustedes. ¿Por qué me llaman Señor? Ahora, dicho sea paso, antes que sigamos ahí en el bosquejo nuestro, ahí en Santiago 2:10, Satanás conoce ese versículo y por eso ha llevado al mundo de la iglesia popular que aunque hay muchos hijos de Dios ahí y en las iglesias protestantes que hay muchos hijos que Dios tiene ahí, también por eso son estos mensajes que Dios trae de misericordia, para que ellos también vengan y salgan, entren en estas verdades que Dios tiene, que son verdades eternas. ¿Qué dice Santiago 2:10? Dice que porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ya usted había leído el versículo 11 que estaba hablando del decálogo, de los 10 mandamientos, tal como están escritos en la Biblia. No importa si es la Biblia católica, la Biblia protestante, en la Biblia aparecen los 10 mandamientos. No en un catecismo, porque en el catecismo ya lo han cambiado, lo han tergiversado. Así que yo le aconsejo a ustedes que vayan a la Biblia. No importa qué Biblia sea. No lean los comentarios abajo tampoco. Léanse lo que es la Biblia nomás. Por eso usted lee los comentarios, te van a decir, no, esto fue clavado en la cruz del Calvario. Porque ellos lo dicen, ¿no? O se confunden con la ley ceremonial que fue clavada en la cruz del Calvario, no la ley de los 10 mandamientos, que es un estudio para otra ocasión, ¿verdad? Es el galardón que Cristo quiere darte a ti y a nosotros para cuando Él venga. Pero me gustaría, pastor, en los minutos que nos quedan, que entrásemos a la esperanza también de los apóstoles. Amén, léalo. Porque no solamente los patriarcas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Mateo 24:3, dijo Jesús, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, cuando Cristo prácticamente estaba subiendo al cielo, despidiéndose ya de sus discípulos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los discípulos, entre tanto que Él se iba, o sea, Jesús cuando estaba siendo llevado al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ¿cómo es que va a venir Cristo? Le dijo el ángel. ¿Cómo se fue para el cielo? O sea, Así como Él se fue. Una forma visible. Él va a venir. Forma corporal, Lo estamos visible. viendo, dice. Lo estamos mirando. Así va a venir.
Ok. Así Muy- es. muy bien. Esa fue la esperanza. Y en Primera de Tesalonicenses, El apóstol 2:19, Pablo también habla de esa bendita esperanza, hermano Rodi. Usted lo tiene por allí, por favor. Léalo. por Dice, favor. porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Amén. Sí. Y Primera de Tesalonicenses 3:13, Para que sean afirmados vuestros corazones, dijo el apóstol Pablo hablando de los tesalonicenses. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cómo deben estar nuestras vidas cuando Cristo venga? Irreprensible. Irreprensibles delante de Él en santidad. Santidad, lo que decíamos al principio, son los frutos de la salvación que Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que vivir una vida de santificación. Sigue diciendo el versículo, termina de esta manera. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea que Pablo habló mucho de esa segunda venida de Cristo. esos santos son sus santos ángeles que vienen para buscar a su iglesia. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Amén. Y el estamos 4:8. esperándola. Y el 4:8. Segunda de Sí. Timoteo 4:8. 4:8. Léalo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa palabra justicia me llama mucho la atención, pastor, porque la palabra justicia está relacionada con la ley moral de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119 y el versículo 172. Pablo vivió una vida de justicia, de obediencia. ¿Cuántos de los mandamientos son justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Eso dice Salmo 119, 172. 172. Porque se habla mucho de la justicia. Somos justificados por la fe, es cierto. Pero la justicia y los mandamientos están vinculados. Léase el último versículo, por favor. Santiago 5:8 también tenía esa esperanza. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Ahora tenemos que empezar a concluir este programa hoy. Entonces, siendo que la venida de Cristo la vemos más cerca que nunca antes, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y dicho sea de paso, estos hombres no vieron las señales que nosotros estamos viendo ahora. Amén. ¿Qué escribirían ellos si estuvieran vivos, Pablo, Pedro, Santiago, y viendo todas estas señales? Mis amigos y hermanos, queremos decirte en esta hora, Cristo está a las puertas. Amén. Cristo viene. Esto no es un cuento de hadas. Las señales nos dicen a una que hay que prepararse para ese gran encuentro con nuestro Dios. Ojalá que ustedes, como nosotros, entremos en esa experiencia. Dios nos bendiga. Amén. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.